¿Qué onda, gente? Aquí está el Profito, tu profe favorito, y en este video tutorial, te voy a enseñar a resolver problemas con derivadas, problemas de optimización, o sea, de máximos y de mínimos. ¿Qué significa optimización? Es cuando obtenemos el máximo o el mínimo posible o lo mejor posible en algo. En caso de optimización con cálculo es el máximo o el mínimo posible. Entonces siempre que te digan cómo sacar lo mayor posible, cómo gastar lo menos posible, cómo ocupar el menos posible de material o gastarlo, bueno, siempre que sea más o lo menos posible, va a ser un problema con derivadas de optimización máximos y mínimos. Entonces vamos a leer este problema. Dice, se tiene una lámina rectangular de 120 por 75 centímetros. Se cortarán cuadrados en las esquinas para hacer una caja sin tapa al doblar las pestañas restantes. ¿De qué tamaño deben ser los cortes para que la caja tenga el máximo volumen posible? ¿Y de cuánto será dicho volumen? Entonces aquí tenemos máximo posible. Cuando dice máximo posible, automáticamente es derivada aplicación. Y para poder aplicar una derivada, pues primero necesitamos tener una función. Entonces vamos a convertir todo ese show en una función. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que podemos hacer, bueno, si ya sabemos hacer todo con la fórmula, luego así al chingazo, pues hacemos la fórmula. Si no sabemos, para obtener esa fórmula, pues primero hacemos algún modelo con un dibujo, luego ya después pasamos al modelo matemático. Entonces, primero dice una lámina rectangular de 120 por 75. Entonces dibujamos nuestra laminita. Ay, qué bonita, mira nomás. Una lámina de 120 por 75. Luego dice, se cortarán cuadrados en las esquinas. Un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito. Luego dice, para hacer una caja sin tapa al doblar las pestañas resultantes. Entonces aquí queda una pestañita, otra pestañita, otra pestañita. Estas cuatro pestañas las doblamos. Esta para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. ¿Y qué nos va a quedar? Como dice ahí, una cajita. Así, la cajita sin tapa. Esta es nuestra cajita sin tapa. Y ahora sí, dice que tiene que tener, ¿de qué tamaño deben ser los cortes? O sea, estos cortes, ¿de qué tamaño van a ser? Que podemos poner X, que van a ser los cortes. Como son cuadrados y vamos a hacer la caja, pues tienen que ser igualitos para que tenga el máximo volumen posible. Entonces ya modelamos todo con un dibujo, ahora lo modelamos matemáticamente. Una forma de hacer el modelado matemático es escribir todo lo que sepamos al respecto de lo que tenemos ahí. Dice volumen, entonces buscamos nuestro formulario, sacamos la fórmula del volumen de una caja. Si ya nos la sabemos, pues la anotamos, que es el volumen es igual al área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Luego el área de la base pues es igual a base por altura. Entonces aquí distinguimos que H va a ser la altura de la caja, base va a ser esta parte y altura va a ser este otro lado. Entonces vamos a multiplicar estos tres para obtener el volumen de nuestra caja. Y ahora que ya tenemos la fórmula del volumen, bueno, entonces sustituimos para que sean los tres valores, volumen igual a base por altura por la otra altura. Aquí todavía no podemos aplicar derivadas porque no sabemos qué show con estas derivadas ahorita en cálculo de una variable. Y pues tenemos tres variables y las tres variables pues así como que no nos dicen mucho, entonces vamos a buscar una manera de relacionarlas. Primero, como ya vimos aquí, los cortes van a ser del tamaño de X y cada uno de estos cortes al doblarse va a ser la altura de nuestra caja. Entonces la altura de la caja va a ser igual a X. Luego, ¿de qué tamaño van a quedar los otros? Este B
pues va a ser esto, y esta h va a ser este lado. El lado b, como vemos aquí, resulta al tomar los 120 centímetros que tenemos, quitarle una parte de x y otra parte de x. Entonces, b va a ser, si tenemos los 120 centímetros, le quitamos una parte de x y otra de x, entonces le quitamos 2 veces x. Y de la misma manera vamos a obtener h, con los 75 le quitamos x y este otro x, y nos va a quedar 75 menos 2x. Entonces ya tenemos h mayúscula, b y h minúscula, y esto lo podemos poner en nuestra fórmula de volumen, pero ya todo en términos de x. Así nos quedaría que nuestro volumen dependiente de x va a ser igual a la b minúscula, que es 120 menos, a ver, aquí 120 menos 2x por h minúscula, que sería 75 menos 2x, todo eso por h mayúscula, que es x. Quedó. Tenemos esta fórmula, pero para hacer derivadas, pues una manera más sencilla es hacer el producto de todo esto para que ya nos quede nuestra función volumen dependiente de x más perrona. Para multiplicar estos dos, vemos que son dos binomios que tienen en común el menos 2x, entonces son binomios con término común. ¿Cuál es la fórmula? Término común al cuadrado, 4x cuadrado, más suma algebraica de los no comunes, 120 más 75, 195, por 2, nos da 390, más 390, sí. Luego más el producto de los términos no comunes, 120 por 75 nos da 9000. ¿Dónde sacamos eso? Pues hacemos la multiplicación con nuestra calculadora a ver si es cierto. Y Simón nos dio 9000. Y luego el otro, que hubo un detalle, me faltó poner a x. Y todo esto va multiplicado por esta x que tenemos acá. Entonces, volumen en función de x es igual a 4x cúbica más, aquí va a ser menos, aquí hay que multiplicar por el no común, y el no común tiene un signo negativo, entonces menos 390x cuadrada más 9000x. Y ahora sí, ya hicimos nuestro modelo matemático, nuestra función, para poder aplicar lo de la derivada, o sea, los pasos con derivadas para sacar los puntos críticos y ahí sacar los puntos de mínimo y de máximo, o de inflexión. Entonces tenemos nuestra fórmula, ya nada más aplicamos los pasos. Si no te sabes los pasos, vete a mis videos de puntos críticos y puntos de mínimo y de máximo. ¿Cuáles son los pasos? Paso 1, sacamos la primera derivada. 3 por 4, 12, x cuadrada menos 780x más 9000. Ese es el paso 1. Paso 2, esa derivada la igualamos a 0. 12x cuadrada menos 780x más 9000 igual a 0. Y después de eso, el siguiente paso es resolver esa ecuación. Entonces aquí podemos sacar como factor común el 12. Tenemos x cuadrada menos 780 entre 12, no me acuerdo cuánto daba. 65x más 9000 entre 12, 750. Ya con esta
es más fácil, resolvemos esa ecuación, la podemos resolver con la fórmula general o sacando la factorización, que yo ya me sé la factorización, que un alumno me la dijo en la mañana, entonces pues simplemente la aplicamos. Los números que multiplicados me den 750 y que sumados me den 65. Aquí tiene que ser sumados menos 65 y multiplicados más 750, entonces los dos tienen que ser negativos y van a ser 50 y 15. 50 por 15, 750 y menos 50 menos 15, menos 65. X menos 50 y X menos 15. Todo eso igual a 0. Entonces, cuando hay dos cosas multiplicándose que me dan 0, hay dos casos. El caso en el que el primero es 0. Entonces, X es igual a 50. O el caso en el que el segundo es 0. X menos 15 igual a 0. Entonces, X2 igual a 15. Ya tenemos los dos valores de X. X1 50, X2 15. Entonces esos son los valores donde van a estar los puntos críticos, ya sean de máximo o de mínimo. ¿Cómo sabemos si son puntos de máximo o de mínimo? Pues te puedes ir a mi video para saber eso. Son aplicar 3 pasos. Paso 1, aplicamos la segunda derivada. Aquí tenemos la primera derivada. Entonces aplicamos la segunda derivada de eso y nos va a quedar 12 por 2, 24x menos 780 y la derivada de 9000 es 0. Tenemos esto, la segunda derivada. Paso 2, sustituir estos valores en la segunda derivada. Es decir, b' de 50 y b' de 15. Entonces aquí simplemente sustituimos. 24 por 50 es 1200 menos 780 menos 780. Ahorita ando medio pendejo, entonces mejor uso la calculadora para no regarla. 420. Y b' de 15, 24 por 15. Usamos la calculadora, me la voy a regar. 24 por 15, 360 menos 780 nos da menos 420. Y en este paso es lo más importante, no es el número que nos da, sino el signo con el que nos lo da. Cuando es un signo positivo significa que este es un punto de mínimo. Y cuando es un signo negativo significa que es un punto de máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo acá? El máximo posible. Por lo tanto, el punto de máximo va a ser en 15. Entonces, 15 que es X, el corte tiene que ser de 15 centímetros. El corte debe ser de 15 centímetros. ALV. ¿Qué tenemos? ¿De qué tamaño debe ser el corte? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿De cuánto será dicho volumen? Entonces simplemente podemos aplicar, bueno, acá ya sacamos los lados, entonces sería 120 menos 30 y 75 menos 30. Hacemos el producto de esos tres o podemos sustituirlo aquí y nos va a venir dando el mismo valor. A mí se me hace más fácil aquí por no anotar todo eso. Entonces va a ser, ¿cuánto mide esto? 15. 15 por 120 menos 30 va a ser 90 y 75 menos 30 va a ser 45. Entonces, en estos dos casos va a ser 90, 45 y 15. Hacemos el producto de esos tres y eso va a ser nuestro volumen. 90 por 45 por 15, 60.750 centímetros cúbicos. 60.750 centímetros cúbicos. Y ya quedó. Es una flechita, no se confunda. Y eso es todo. Así se resuelve un problema
de optimización con derivadas. Primero hacemos un dibujo para entenderlo mejor. Hacemos un modelado matemático escribiendo todo lo que sepamos y buscando algunas relaciones con nuestras variables. Cuando tenemos el modelo matemático, aplicamos los pasos, que es primera derivada, igualar primera derivada a 0, resolver la ecuación resultante, sacar la segunda derivada, sustituir la segunda derivada con los resultados de la ecuación. Si nos da positivo es punto de mínimo, si nos da negativo punto de máximo, si nos da 0 punto de inflexión. Entonces vemos que es punto de máximo y ese es el corte que nos va a dar, y pues ya nada más respondemos la siguiente pregunta de cuánto será el volumen, lo metemos en la función o lo resolvemos por acá y eso es todo. Simple, sencillo, fácil. Tardado, sí, difícil, no. Entonces, si hubo algo que no entendiste, pues coméntame, ponme ahí en los comentarios, no lo entendí, no mames. O si entendiste todo, pues dale un like, comparte, suscríbete. Todo lo demás que se hace con estos videos, y búscame en Facebook como El Profito para más asesorías de cualquier cosa que tenga que ver con la escuela. Chido.